si estás de acuerdo, un especialista, ¿no? Jorge Aliaga, físico, experto en investigación en el CONICET. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y con los números que estamos manejando, con lo que sabés que se viene, ¿ves esas imágenes de Palermo y qué te pasa? A ver, ustedes lo que estaban diciendo es razonable. Yo estuve ayudando a elaborar los protocolos de la campaña de ventilar del Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Salud. No es lo mismo estar sentado en una mesa con convivientes que con no convivientes. En esas condiciones, es decir, estando las mesas separadas más de 2 metros, si uno está con convivientes, yo diría que el riesgo es bajo. Si estás en esa mesita que está ahí, esas 4 personas que se ven no son convivientes, el riesgo es alto, a pesar de estar al aire libre, porque estás muy cerca y porque además estás haciendo 2 cosas que en principio aumentan el riesgo. No tenés el barbijo puesto porque estás tomando y comiendo y estás hablando, con lo cual emitís más aerosoles y más gotas que la vía de contagio. Luis. Aliaga, vamos a darle un consejo a aquellos adolescentes o adultos mayores que dicen: me quiero juntar a verme, a tomar algo con un conocido, pero no quiero tener riesgo. ¿Cuál sería la distancia indicada? En una plaza, por ejemplo, 2 metros, cada uno con su bebida, sin compartir mate, por ejemplo. Así es, sí, 2 metros y tratar de que cuando vamos a hablar, tener el tapaboca puesto, el barbijo puesto lo más ajustado que se pueda. Recordemos que el barbijo tiene que, digamos, para cumplir su función, el aire que exhalamos tiene que salir por delante del barbijo, no por los costados. Si está flojo, no sirve. Bien, ahí, recordar, ajustar el barbijo, no es para taparnos la cara, es justamente para protegernos en la respiración. Mientras nosotros hablamos con Jorge, estamos viendo también imágenes de lo que pasa en Palermo ahora, en este momento. Pero si te parece, Jorge, vamos a compartir algunos gráficos para que nos ayudes a entender lo que estamos atravesando y lo que viene, que nos asusta mucho. A ver, vamos con el primero. Este es el total de confirmados diarios, de casos confirmados en los últimos 7 días. Esa es la curva que vemos cómo subió, cómo nos asustamos. ¿Ahora está un poco más estabilizada? Sí, a nivel país eso es lo que se ve, a nivel del AMBA en particular y fundamentalmente del Gran Buenos Aires. Efectivamente, en los últimos 10 días los casos no solo dejaron de subir, sino que hay una leve baja. Y eso es producto, digamos, se correlaciona con el hecho de haber tomado medidas, en particular de haber bajado un poco la circulación de las personas. Por un lado, a fin de marzo se dispuso que toda la Administración Pública Nacional pasara a teletrabajo. Esas personas que ya se quedan en su casa y no circulan. Y después, el 9 de abril, se decidió que se cerraba toda la actividad de 0 a 6 de la mañana. Eso ya fue una segunda baja de circulación. Y desde el 20 de abril fue cuando se cerró a partir de las 8 de la noche. Eso fue una tercera baja, digamos. Bien, Aliaga, vamos a ver si le parece una placa que tiene que ver con los casos confirmados en Ciudad de Buenos Aires por día desde que empezó en los últimos 7 días. Esto es el promedio, últimos 7 días. Vemos cómo se estabilizó, pero que hay un pico alto. Justamente ayer, dicho por el mismo jefe de gobierno porteño, alrededor de 1.200 casos. ¿Es así? ¿1.200 casos por cada 100.000 habitantes? Sí, 1.200, 1.300, ese es el número. Para que tengan una idea de qué significa esto, si uno tiene 1.200 confirmados de incidencia, es decir, 1.200 confirmados en los últimos 14 días cada 100.000 habitantes, quiere decir que en un grupo de 100 personas al azar, un poco más de uno fue confirmado de COVID en los últimos 14 días. Eso es lo que quiere decir. Bien. Hay mucha circulación comunitaria. Entonces, aún en grupos chicos, es probable que alguien esté contagiando. Déjeme repreguntarle, porque si la provincia de Buenos Aires tiene 1.000 casos cada 100.000 habitantes y la ciudad de Buenos Aires 1.200 casos, y Alemania decidió, por ejemplo, cerrar totalmente toda actividad arriba de 700 casos cada 100.000 habitantes,
Me pregunto, no lo estoy aseverando, ¿este cierre parcial va a ser efectivo? ¿Es una realidad temporaria hasta ver hacia dónde avanza esta pandemia? ¿O en algún momento vamos de nuevo al aislamiento como tuvimos el 20 de marzo pasado? A ver, lo que muestra este amesetamiento que vimos en las últimas semanas es que bajando un poco la movilidad de las personas, los casos dejan de subir tan alto. Ahora, en función de las medidas que uno tome, es el resultado que va a tener. Si nosotros no bajamos la cantidad de casos, es decir, no tomamos nuevas medidas, probablemente los casos queden muy altos. Entonces, ese sea un umbral que probablemente no colapse el sistema de salud, pero nos deje en una cantidad del orden de 250 a 300 fallecidos por día. Ese es el tema. Si nosotros decidimos no afectar la economía, el funcionamiento, bajando la circulación todavía más, probablemente tengamos que convivir con un número alto de fallecidos, al menos por un tiempo o más, hasta que se avance un poco más con la vacunación, ¿no? Me detengo acá, Aliaga, para entender. Recién habló del colapso del sistema sanitario. Hoy ya estamos viviendo un colapso del sistema sanitario en muchos distritos que le están pasando realmente tremendo. Si se mantiene una cantidad de casos alta, este amesetamiento, pero no disminuye drásticamente, los casos, cuando seguimos viendo 25.000 casos, eso quiere decir nueva cantidad de gente, un 5%, un 4% que va a estar en terapia intensiva en 10 días. Gente que en terapia intensiva se está quedando un promedio de 3 semanas, un mes. Hay un cuello de botella tremendo. Yo ya no es que vamos a entrar a un colapso del sistema sanitario, estamos en un colapso del sistema sanitario. Y por otro lado me pregunto también si los números que vimos ya son el famoso pico, o si va a venir algo peor con la llegada del frío, porque ya algunos funcionarios hablaron de la tercera ola. Quiero saber qué dicen las proyecciones en ese sentido. Sí, está muy bien. A ver, yo lo que digo colapso en el sentido de que claramente se diga que no se puede, digamos, que hay que decidir a quién se le da una atención y al resto digamos, fallece sin atención. Todavía eso masivamente no ocurrió. Sí, ustedes se acuerdan cuando fue el principio de la pandemia, aún en Nueva York, en el Reino Unido, había escenas terribles en ese sentido. Todavía acá no hemos llegado a ese punto, pero es una cosa peligrosa, como ustedes decían. Si uno espera llegar al momento ese, cuando toma la decisión de bajar la circulación, la baja se produce recién una semana, 10 días después. Con lo cual, uno sigue subiendo la ocupación una semana o 10 días, es decir, sigue empeorando. Es muy riesgoso llegar muy cerca del borde. Con respecto al tema del pico y demás, hay una cosa que tiene que quedar claro, y es que las bajas de casos, que de eso estamos hablando, de un pico, es decir, cuando se produce una baja de casos, ocurre o porque uno ya vacunó a una gran parte de la población, cosa que todavía en casi la mayoría del mundo, salvo Reino Unido, Estados Unidos e Israel, está lejísimos. Por eso Alemania toma las medidas que toma, porque en Alemania todavía está lejos de vacunar a la mayoría de la población, o porque uno baja el movimiento de las personas. Fíjense que ahora pareciera que tuvimos un pico, pero es consecuencia de que tomamos alguna medida. Si nosotros, por ejemplo, volviéramos a dejar circular la misma cantidad de personas que teníamos hace 3 semanas, los casos van a volver a subir. Y entonces, digo, nosotros podemos generar la cantidad de picos que queramos, porque tiene que ver con las medidas que tomamos. Le agradecemos muchísimo, Aliaga, la explicación y la claridad, como siempre. Un placer escucharlo en este contexto tan horrible que estamos viviendo. Un abrazo. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes, hasta luego. Qué difícil, Luis. Qué horrible todo. Es una situación complicada, es una etapa que tuvo una previsión del primer mandatario Alberto Fernández con la firma de un DNU desconocido en parte por el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasó en las últimas horas, Tati? Uno pudo ver una coincidencia, primero en el control, en el cierre de accesos y en el control de los accesos, por lo menos por la noche, a la ciudad de Buenos Aires. Estamos viendo qué pasa en la Panamericana, por ejemplo, entender que este va a ser un paisaje habitual. Los esenciales van a tener que mostrar sus permisos para poder entrar cuando obviamente se manejen en cualquier hora del día, y también aquellos que, vienen por una razón extraordinaria, no porque vengan habitualmente a la ciudad. Muchísimas quejas recibimos todos en las últimas horas por estos controles justamente
en las autopistas. Pero hay algo que también me genera algunas dudas y quiero tu opinión, Luis. Es un momento muy difícil. Recién escuchábamos a la señora decir, bueno, se soluciona con más vacunas. Ojalá, ¿no? Si se pudieran conseguir más vacunas estaríamos todos chochos de que eso suceda. Pero me acuerdo que el año pasado, en esta época del año, hablábamos también de Tecnópolis, de cómo nos habíamos preparado en todos los distritos para acompañar al sistema sanitario. Y más allá de enojarnos, ya a esta altura, cuando veo una fiesta clandestina, quiero que los que asistieron los hagan firmar que no van a usar un respirador. Realmente ya al que va a una fiesta clandestina a esta altura, quiero sanciones serias para ese. Pero también me pregunto si más allá de las vacunas, un año después, los problemas que tenemos de transporte, los problemas que tenemos sanitarios, si no nos exceden un poco a nosotros como sociedad y si no faltaron cosas por hacer. A ver, lo hablamos habitualmente, Tati, que el fortalecimiento del sistema de transporte público en Ciudad de Buenos Aires y también ciudad y conurbano no se fortaleció tanto como el sistema de salud. Tal vez faltaba caja. Vaya uno a saber, ayer hablé con Juanjo Méndez diciendo que justamente los cierres de 18 accesos lo que implican es menos circulación en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, también van a cerrar la construcción en la Ciudad de Buenos Aires, pero a la vez la ciudad no propone un subsidio particular desde su caja. Sí se apoya en la caja del gobierno nacional, cosa distinta a lo que decidió Axel Kicillof, que ayer me pareció la parte más destacada del anuncio, porque acompaña al DNU, pero por otro lado también pone su caja para aumentar jubilaciones mínimas provinciales, pensiones, aumentar ayudas económicas y alimentarias, becas, que me parece que de alguna manera tienen que estar presentes. Eso es fundamental. Acompañar a la gente en este momento es fundamental y seguramente si hubiera más plata para hacer ayudas, mayores serían las restricciones que se pedirían en este momento, que no se están cerrando ciertas actividades productivas porque no hay caja, no hay plata para acompañarlo. Pero más allá de esto, y sin pensar, o sea, no pienso únicamente en ciudad que tiene unas falencias enormes. Oxígeno está faltando en todos lados. ¿No podíamos prepararnos para que no nos falte oxígeno? Ayer me tocó hablar con gente de una clínica en Monte Grande que denuncian que se les murieron 6 personas en una noche por falta de oxígeno. Bueno, el gobierno está tomando justamente una posición, por lo pronto, quitar la provisión del oxígeno para actividades industriales y determinar que el único foco de atención va a ser la salud.